Buenos días, hermanos. Pues damos gracias a Dios en esta mañana porque pues nos concede un nuevo día y pues también la bendición y la oportunidad pues para meditar en su palabra. Así que pues continuamos con nuestro devocional y estamos en el primer libro de Crónicas, capítulo 9. Estamos estudiando una genealogía escogida y pues precisamente este es el último capítulo que trata de estas genealogías. Y pues en esta mañana estaremos viendo familias restauradas y estamos en la segunda parte. Bueno, pues voy a leer el versículo 2 que dice así: los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Bien, pues entonces estos son los primeros que pues regresaron del exilio y se nos enlistan estos que regresaron a volver a tomar Jerusalén, a restaurarla, a poblarla y pues también a reconstruirla. Y pues quienes se nos mencionan a los israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Y es muy interesante porque al ver cada uno de ellos, vemos quiénes son entonces los que regresaron, y es que hemos estado mencionando precisamente que ese es el propósito del cronista, que podamos apreciar a aquellos que pues tuvieron la bendición y que fueron recipientes de la misericordia de Dios para poder volver nuevamente, después de que por causa de su rebeldía fueron llevados a Babilonia. En la misericordia de Jehová ellos volvieron. Hemos aprendido también que a diferencia del reino del norte, que el reino del norte fue rebelde, fue desobediente, pero ya no tuvo la bendición de regresar. El reino del norte desapareció, pero el reino del sur, Judá, que sabemos que comprende también a Benjamín y a los levitas, pues regresaron pues nuevamente del exilio. Bien, ahora se nos menciona y no se nos dice a Judá, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo, dice israelitas. De esta manera entonces podemos ver, porque en los siguientes versículos se nos va a mencionar también que no solamente se trata de judíos, es decir, de aquellos que son de la tribu de Judá, y no solamente se trata de aquellos que son de la tribu de Benjamín, aunque son la mayoría, pero también se nos habla de otras tribus, como son Efraín y Manasés. Y es que en el versículo 3 se nos dice que habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés. Así que entonces no solamente son de Judá y de Benjamín, pero también entre ellos hay algunos de la tribu de Efraín y Manasés. Y esto, ¿por qué razón? Debemos de pensar en más adelante, si Dios lo permite, estaremos viendo en segundo de Crónicas, capítulo 15, versículo 9, este suceso que dice: después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. En segundo de Crónicas 15 se nos narra acerca del rey Asa y las reformas que éste llevó a cabo. Y en ese tiempo en el que hubo gran avivamiento espiritual en Judá, Dios bendijo a Asa y Dios bendijo a Judá, de modo que el testimonio que había
de este rey y su pueblo fue tal que se nos menciona que forasteros de Efraín, Manasés y Simeón, pues vinieron a formar parte de este gran avivamiento. Así que, pues entonces, durante el reinado de los descendientes de David en Judá, pues hubo entonces de otras tribus que vinieron a Judá para continuar con adoración a Jehová. Recordemos que el reino del norte prohibió la adoración a Jehová y que se fueron tras ídolos, se fueron tras cultos extraños a Jehová y pues fue la razón por la que desaparecieron, fue la razón por la que fueron castigados. Pero hubo algunos, como en este caso de Efraín, Manasés e incluso de Simeón, que pues se quedaron en Judá para pues continuar con la adoración a Jehová. Así que esa es la razón por la que entonces, cuando sucede todo esto, el exilio y el regreso, el cronista nos puede decir entonces que de los que regresaron son israelitas, porque efectivamente no solamente son de Judá y de Benjamín, pero también hay algunos de Efraín y Manasés, como lo menciona en nuestro versículo 3. También se nos menciona que regresaron sacerdotes y levitas. Ahora es interesante por qué razón los menciona individualmente, sacerdotes y levitas, si al final de cuentas los sacerdotes son levitas. Bueno, pues no es nada nuevo y no nos debe de pues causar algún tipo de controversia, porque ya hemos aprendido, ya hemos estudiado acerca de ello y sabemos que si bien Dios apartó a la tribu de Leví para servirle y para ministrar entre sus hermanos, sabemos que de entre todos los levitas fue Aarón quien fue escogido para llevar el sumo sacerdocio y sus hijos. Y sabemos también que incluso de sus dos hijos, pues fue solamente uno el que llevó el sumo sacerdocio, mientras que el otro llevó el sacerdocio a apoyo al sumo sacerdocio, y que el resto de los levitas pues tuvieron otras responsabilidades en cuanto al trabajo y el cuidado del tabernáculo en el caso del tiempo en el que estuvieron en el desierto y la posesión de la tierra prometida, y posteriormente del templo, pues en el tiempo ya del reinado de Salomón en adelante. Así que entonces, por eso es importante que entendamos por qué se nos menciona sacerdotes y levitas, para hacer la diferencia de que de entre los levitas, pues había una familia que era la que Dios había escogido para llevar el sumo sacerdocio. Así que tanto de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes de la familia de Aarón y del resto de los levitas, había quienes regresaron del exilio. Y también se nos menciona a sirvientes del templo. Y esto es muy interesante y nos llama la atención porque aunque no se nos especifica, incluso en el resto de la lectura no se nos especifica, pues excepto de los mismos levitas que tenían otros cargos y cuidados en apoyo al sacerdocio, no se nos menciona específicamente a quienes se refiere con sirvientes del templo, pero pues a través de la Biblia podemos ver que en las guerras, pues algunos eran tomados pues para de alguna manera como esclavos ser sirvientes, y estos eran tomados precisamente para que fueran sirvientes de los levitas y fueran un apoyo en el servicio al templo. Pero hay una familia
pues especial o que nos llama mucho la atención en la escritura, que formó parte de estos sirvientes del templo. Algunos de ellos quizás fueron prosélitos también, que a través del tiempo se fueron agregando al servicio al templo, algunos otros seguramente esclavos, pero esta familia que menciono es una familia especial porque recibió la misericordia de Dios y pues formó parte del servicio al templo. Josué capítulo 9 versículos 25 al 27. Dice, ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Bien, se trata de los Gabaonitas, aquellos que al saber que Jehová había entregado la tierra al pueblo de Israel, ellos tuvieron temor porque sabían cuál era su destino, que era desaparecer. Sin embargo, ellos usaron de su astucia y engañaron a Josué y a Israel y pues ellos usando de esta astucia les hicieron creer que venían de muy lejos y se pusieron a su disposición. Sin embargo, cuando Josué e Israel se enteró que realmente se trataba de vecinos que estaban muy cercanos, ellos pues les hicieron frente y hablaron con ellos y llegaron a esta conclusión de que habían sido engañados. Sin embargo, en esta conversación, pues Josué les dice que entonces hay una maldición para ellos a causa de su mentira. En el versículo 21 y en Josué 9 se les dice que serán malditos y que esa maldición tiene que ver con hacerlos esclavos o sirvientes al servicio de Jehová. Sin embargo, pues podemos aprender de este pasaje, que una maldición se convirtió en una gran bendición para los gabaonitas, porque ellos se convirtieron entonces en sirvientes al servicio de Jehová para siempre. Y esto incluye, pues obviamente, que salvaron sus vidas. Así que lejos de ser una maldición para los gabaonitas, fue una gran bendición porque fue preservada su vida. Y qué mayor bendición que estar como siervo de Jehová en su servicio, en su ministerio, en la adoración a Jehová. Esto es algo que podemos nosotros apreciar y que podemos anhelar también como los gabaonitas. Así como decía el salmista, pues que anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Fue una bendición para los gabaonitas el formar parte del servicio del templo. Quiero terminar leyendo en Primera de Corintios capítulo 1, versículos 4 al 9, que dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pues gracias a Dios, así como Pablo da gracias a Dios, nosotros también hagámoslo, porque fuimos llamados por nuestro Señor Jesucristo a proclamar su palabra, a proclamar su evangelio, a ser fieles a Él, y que
pues esperemos la venida de nuestro Señor. Mientras tanto podemos ser siervos y que seamos siervos fieles, que así como los gabaonitas podamos nosotros también servir al Señor con fidelidad y tomándolo como una gran bendición. Así que en esta mañana, amados hermanos, seamos como todos estos que regresaron del exilio, fieles, obedientes al Señor y especialmente como estos gabaonitas. Que Dios les bendiga.